El tema seguridad es como que no nos animamos a tocarlo, pero abiertamente, sin hipocresía. ¿Qué es lo que exige la sociedad? De los gobernantes y también de las fuerzas de seguridad. ¿Y qué es lo que hacen los gobernantes para darle a la sociedad lo que generalmente son campañas políticas y después no se cumplen o se olvidan? Porque se confunde lo que son cuestiones presupuestarias con lo que es el valor seguridad. Yo veo como que todavía no se ha tomado conciencia de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad en la provincia de Santa Fe. Como dijiste, no hablemos del país, ni hablemos tampoco lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Hablemos de la sociedad en la que estamos viviendo y cuáles son las consecuencias que estamos viendo y a su vez lo que exige el ciudadano. Si te pones a hablar con un ciudadano común, va a pedir y pide a veces mayor represión. Pero pide mayor represión porque no está a su alcance y no tiene tampoco por qué conocer cuáles son los medios técnicos para poder tener la protección que constitucionalmente nos debe dar el Estado. Claro, incluso esto va acompañado también de algunos eslogans de algunos medios de comunicación. Hay que agravar las penas, hay que... Y no es así. Meter los presos chicos, a los chicos. Exacto, yo pienso que no es así. Estamos en una carencia total y absoluta de valores y de educación también. Si nosotros educamos a nuestra sociedad en los derechos que tienen, también esta sociedad va a poder exigir oportunamente a sus gobernantes lo que le corresponde en el tema de seguridad. No es vivir en cárceles de lujo que vamos a vivir más seguro, ni tampoco teniendo más presos que vamos a evitar el delito. Jorge, por ejemplo, la proliferación de justicieros. Anoche uno en Santa Fe. Justiciero habla quien se arma en defensa. Después la justicia tendrá que analizar si esta legítima defensa realmente es legítima, ¿no? Pero esto supone realmente una involución en la justicia, en el tratamiento de estos temas. Llegar a armarse para llegar a defender, por ejemplo, su negocio, como está ocurriendo en Santa Fe, es una tremenda involución. Creo que sí, creo que es muy grave, porque por un lado, yo creo que el tema ahí tiene dos variantes. Por un lado, la situación de la gente que hace justicia, entre comillas, por mano propia. Que eso tal vez incluso ha sido alentado por cierta prédica, a veces periodística, y por ciertos mecanismos sociales y económicos, como la proliferación de las policías privadas y todo ese tipo de cosas. Pero por otro lado, está indicando también otra vertiente del problema, es que la gente no se siente respaldada por el Estado. Yo creo que acá existe una situación muy clara, que es que el Estado debe garantizar niveles de seguridad y de convivencia. Ahora yo me pregunto, el surgimiento de la delincuencia tiene causas muy profundas y muy variables, dejando de lado los casos de psicopatologías, o delincuentes de distinto nivel. También sabemos que hay factores económicos, cuando hay desocupación, cuando hay cierre de fuentes de trabajo, cuando hay una prédica de una cultura del éxito y del dinero como los únicos valores, cuando hay toda una cantidad de factores que confluyen, muchas veces van a hacerse un verdadero caldo de cultivo para el surgimiento de actitudes violentas, de actitudes a veces desesperadas también, en torno sobre todo a ese tipo de delincuencia de los delitos de la propiedad, que es uno de los factores, porque si nosotros analizáramos los temas delictivos también tendríamos que estar hablando de otro tipo de delincuencia tal vez menos perceptible, que no tiene que ver con el concepto de seguridad que vos utilizaste, porque tendríamos que precisar el tema seguridad. Sí, sí. Pero yo querría decir, cuando vemos ciertos niveles de corrupción que gozan de una total impunidad, puede pensarse también en la gente, bueno, si aquellos que tienen más poder pueden hacerlo, porque yo no puedo hacer esto que es más pequeño. Es decir, hay una cantidad enorme de factores que confluyen en el tema. Yo entiendo que el tema es muy complejo, pero también tratando de reflejar algún pensamiento de la gente, tampoco admite que un narcotraficante esté en la calle por la ley del 2x1, por ejemplo. Y tampoco, y la gente tiene derecho, yo en ese aspecto creo, porque me siento yo tengo derecho a poder caminar por la calle sin que me asalten, tengo derecho a que no me rompan el auto para sacarme un pasacassette. Por supuesto que sí, esa es la base del Estado civilizado, ¿no es cierto? Que lo que ocurre acá, yo creo que en Santa Fe, no conozco los datos y a veces
Creo que uno debe ser muy cauteloso para saber con exactitud si de verdad ha habido un aumento considerable, porque lo que nosotros manejamos son algunos datos puntuales que han salido en el diario, pero no sabemos si como fenómeno social realmente se ha dado ese aumento, ¿no es cierto? Yo creo, o sea, particularmente a través del seguimiento de la noticia periodística, creo que es un auge muy, pero muy notable. Es probable que así sea. Yo creo que hay sensaciones que son evidentes. Antes un asalto a mano armada en Santa Fe era algo excepcional. Claro. Y hoy prácticamente Ahora, pasa a ser lo normal. el tema que nosotros nos estamos planteando es cómo evitas eso también, porque si no, lo que vos dijiste, hacer una especie de gran sociedad carcelaria, ¿no? Lo que a mí, yo advertiría que una de las falencias, por ejemplo, del gobierno que termina su periodo actual, ha sido el tema del Ministerio de Gobierno. Yo creo que tuvimos un ministro que sabía poco del tema y que realmente no tomó una política integral en ninguno de los aspectos, ni en justicia, ni en las reformas que necesitaban, ni en el tema específico de seguridad. Susana, ¿cómo ves el tema? Me parece que son dos aspectos distintos. Uno es el delincuencial, concretamente, y otro es el tema de la violencia como marco general en donde el delito se comete. Ajá. Yo voy a disentir contigo. Bueno. Yo creo seriamente que el modelo mundial de fin de siglo tiene como mal endémico el tema de la violencia. No, a mí no me sirve como argumento. Pero déjame vos Sí. seguir el razonamiento. Sí. En una cultura que cada vez está más homogeneizada, en la que este modelo de fin de siglo en el mundo entero nos muestra a todos los ciudadanos del mundo que podemos acceder a ciertas cosas o que están ahí, en donde hay una igualación de expectativas, pero a la vez con una concreción en los modelos económicos de cada vez mayor fragmentación, es decir, cada vez más gente puede menos alcanzar esos objetos de consumo, hay una suerte de situación homogénea. Todos queremos más o menos lo mismo, pero cada vez menos los pueden alcanzar. Esta sensación de expectativas, frustradas expectativas en grandes mayorías, más conciencias que en el fin de siglo aparecerían como extrañas, sobre todo en un fin de siglo posmoderno, ¿no? En donde, como es esto que decía Jorge, ¿por qué el otro puede y yo no? ¿Por qué si el otro tiene más poder yo no? ¿Sí? Es lo que me parece que está empujando en particular a los jóvenes, mi preocupación en especial es los jóvenes, a valerse de los medios que pueda para conseguir lo que quiere. Yo creo que la violencia es un mal instalado como enfermedad en la sociedad de fin de siglo. Claro, ¿qué pasa con Santa Fe? Santa Fe es una ciudad controlable, una ciudad típica, un modelo de ciudad en cuanto a densidad poblacional, gobernable. Y de pronto, en los últimos, yo diría que 5 o 6 años, no más, es como una escalada. Violencia, delito, lo que uno escucha, droga, prostitución infantil, prostitución de niñas y niños, Julio lo puede corroborar. Ajá. En ese ámbito, digamos, ¿qué hace el Estado? Porque la pregunta es, Sí. y yo no lo reduciría o no lo circunscribiría al Ministerio de Gobierno solamente. Yo creo que el Estado tiene instituciones, efectores en el territorio, y el fundamental para mí sigue siendo la escuela. Porque si nosotros creemos que todavía hay juventud que puede, que merece tener futuro, el trabajo está en la escuela. El único ámbito de contención, 5 años, 6 años, 10 años, 12 años en el mejor de los casos, es un periodo riquísimo. Ahora, ¿qué pasa? La escuela se cierra. La escuela no está cumpliendo su función, y menos en los territorios más conflictivos. Es notable, yo se lo comentaba a Fede antes de empezar, y me parece que vos, Julio, lo podrás corroborar, por lo menos en mi experiencia, las escuelas saqueadas consuetudinariamente en los barrios lo son por chicos que han pasado por sus aulas. Son expulsados por la escuela. ¿Sí? Entonces, algo está fallando gravemente. Primero, la institución los tiene que contener, no está preparada para contenerlos. Porque es antigua, porque tiene una suerte de ajenidad terrible con la realidad,
La escuela tiene una pared que la separa de la realidad. De estos temas no se habla en la escuela. De los problemas del barrio no se habla en general. Después vienen los grupos especializados, grupos particulares, pero queda a voluntad del actor, y no es así. En esto es... El tema es que si no hay gobierno, del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Educación, el Estado no puede hacer nada. El gobierno va más allá que un ministerio. Claro. Yo insisto a quedarme con el argumento de una gran sociedad conflictuada, porque prácticamente sería como una visión apocalíptica que requeriría a lo mejor alguna revolución moral que no está al alcance de nuestras manos. Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer hoy frente a este tema en Santa Fe? El Estado tiene un rol imprescindible que cumplir. El Estado moderno sigue existiendo. Tiene energías, aún en este marco de caída del estado de bienestar, tiene energías y recursos propios para poder intervenir. Pero en esto hay que tener decisión y voluntad de gobernar el Estado. El Estado no es una máquina inercial que funciona porque la administración lo sostiene. El Estado requiere políticas, las políticas que la gente, la sociedad ha acordado acreditar durante un periodo determinado. Julio, ¿cómo ves el tema? Yo creo que el Estado somos todos. Ajá. Y la realidad en Santa Fe es una realidad, yo contestándole un poco al doctor Vázquez Rossi, la estadística es la siguiente. El número de delitos es similar. Ha aumentado la gravedad y ha disminuido la edad de quienes cometen el hecho. Si nosotros vamos estadísticamente a ver que en lo que va del año hubo 17 homicidios cometidos por menores y 23 tentativas de homicidios cometidos por menores, la tentativa es que por un error no se mató. Eso es clarito. Pero vamos más allá. De esos 40 chicos, más del 80% fueron expulsados por su escuela antes de terminar el 7º grado. Primer falla allí. De esos chicos, el 80% ya tenía un delito anterior. Pero lo más grave es que en todos estos hechos penales no hay en ninguno en que lo hayan hecho con otro fin que no sea el de la violencia, por violencia en sí, no por robar, no por hurtar, sino por defender su sentido de ser superior al otro y no tener en cuenta un sentido que es el sentido de la vida, que lo han perdido, lo han perdido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos que partir de un sustento legal, una base legal, e instrumentar esa base legal. Claro, nosotros escuchamos en Buenos Aires y vemos que en este momento hay 9 proyectos de reformas a la ley penal del menor, que lo único que se ocupan es disminuir la edad. Cuando vamos nosotros a ver qué pasa en los otros países, en Inglaterra, cuando estos 2 chicos de 10 años cometieron el homicidio, lo primero que hicieron los ingleses es disminuir la edad a los 10 años. Hoy los delitos lo tienen a los 7 u 8. El problema no es la edad del chico. El problema es qué se hace antes y cuando ya está, qué se hace después con ese chico. Acá no hay un debido proceso. Acá no hay una base legal en la cual pueda el joven defenderse y el juez tener los medios idóneos para poder instrumentar esa ley. Nosotros tenemos una convención que la Internacional de los Derechos del Niño, que la ratificamos con bombos y platillos. Esa tiene 10 artículos que dice cómo hay que instrumentar la política penal del menor. Y lamentablemente, en Santa Fe, por ejemplo, tenemos aún en los últimos 4 años una gran lucha. Dentro del mismo gobierno, y los jueces con una ley a cumplir, una ley vetusta del año 49, con un régimen, una ley procesal de la cual hemos hablado varias veces, Tepe, hemos trabajado durante 3 años sin tener un viático, sin tener licencia, hemos trabajado casi todos los días, hemos presentado la ley, la hemos hablado con la gente de derechos humanos, con doctrinarios, con los camaristas, con los fiscales, con todo el mundo, la consensuamos con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores, y la ley está hoy en la Cámara de Diputados, sin salir y esperando los nuevos diputados a los cuales nosotros, quienes trabajamos la ley, tendremos que explicarle nuevamente por qué la ley es. Pero bueno, falta ese sustento legal. Y yo querría terminar con esto. Pero ¿qué pasa con el problema en Santa Fe? Todos decimos, esa Convención de los Derechos del Niño, respetemos a nuestros chicos, busquemos la solución y prevenir a nuestros hijos. Pero hay una dicotomía increíble. Por un lado, la Dirección del Menor dice, no queremos cárceles. Queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, no estén encarcelados. Busquemos sistemas excelentes, alternativos, que
No lo podemos instrumentar porque la política económica ha achicado de tal manera que, por ejemplo, en un instituto que recibía 43.000 pesos el año pasado, con el mismo número de chicos, este año recibió 23. Bueno. Después los chicos queman las cárceles porque no tienen nada que hacer. Exacto, pero vamos al otro. Bueno, pero esta parte le dice al juez, no, nosotros no queremos cárceles, pero escúcheme, no queremos cárceles. Bueno, perfecto, instrumenten. Pero al otro lado, el Ministerio de Gobierno está por inaugurar un nuevo pabellón en Las Flores con 25 celdas más. Que realmente, como nosotros no tenemos otro sistema alternativo, las necesitamos. En Rosario, hoy, por seguridad de los chicos y por seguridad de la comunidad, hay 60 menores en comisarías. En Santa Fe, hoy, por la misma seguridad de los chicos, yo invito a cualquiera a ir a juveniles, a policía de menores, y vas a encontrar más de 10 chicos con gravísimos problemas de conducta, con psicopatías gravísimas, con homicidios, que sabes que están esperando un lugar en Las Flores. Es como esperar un lugar para ir a vegetar, para sacarlo de circulación. Yo creo que Fede hoy introdujo un tema que me parece que es importante en estos momentos. Si continuar analizando el discurso de la dureza o no frente a lo que pasa, es decir, cuáles los mecanismos que se proponen, incluso citar los ejemplos que citaba el doctor Rogiano, porque prácticamente refleja tal vez el sentir de mucha gente cuando dice, no, pero ¿cómo? El que vino a robar a mi casa es reincidente porque acaba de salir de la cárcel y vuelve a ser reincidente, es decir, vuelve a cometer el mismo hecho, y que creo que se da una proporción importante, ¿no? Es un debate pendiente, es un falso debate, es decir, la dureza de las penas que se proponen o del régimen que se propone, o tal vez la defensa de los derechos humanos de quienes están detenidos. ¿Cómo lo ven? Yo pienso de que, y por eso hacía referencia al temor y de que aquí no se ha hecho un debate sincero sobre lo que es la seguridad, porque con más de un profesional o gente que está en este tema, cuando uno habla o utiliza la palabra seguridad, se la relaciona con los gobiernos de facto. El primer punto. Entonces es como que se tiene temor de hablar de seguridad porque nos pintarían con lo que fueron los gobiernos de facto, haciendo referencia a la seguridad del Estado, cuando hoy lo que tenemos que hablar es de la seguridad de la sociedad. Entonces ya no hablaría yo personalmente de la seguridad de la sociedad, sino de la protección que debe tener la sociedad desde el Estado cumpliendo con su fin constitucional. ¿Y por qué digo que falta el debate sincero y honesto? Porque cuando uno habla de particular a particular, le habla de mayor represión, mayor prisión, mayor dureza. Y esa misma persona que ocupa cargos públicos, lugares en el gobierno fundamental, cuando están en un estrado o en una reunión pública como puede ser esta, tiene otro discurso. Y entonces volvemos acá un poco lo que se trató en la mesa y lo que yo sostengo. La falta de política seria y determinada para tratar el tema de seguridad. Lo que decía Julio Rogiano es tan cierto, y yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué ha hecho la Comisión de Seguridad de la legislatura hasta el día de la fecha, en más de 10 años de democracia? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno como plan de trabajo en seguridad? ¿Cambiar un jefe de policía cada vez que cambia el gobierno? ¿Qué plan de trabajo puede tener la fuerza de seguridad si sabe que al cambiar el gobierno cambia el jefe de policía? Entonces, es como empezar de nuevo cada 4 años, si es que llegan a los 4 años, si no antes, y entonces con políticas, como acto político dentro de las fuerzas de seguridad, que no sirven, porque comprar móviles, comprar helicópteros, eso es comprar medios que se van a aplicar para la seguridad, pero eso no es seguridad. Yo estuve en su oportunidad en el debate, en la interpelación del ministro de Gobierno del año 89, y los chalecos de fuerza estaban vencidos y las armas se trababan, y la sociedad se podía sentir seguro con una fuerza de seguridad totalmente desmantelada y totalmente incapacitada desde el punto de vista científico, porque el comprar un móvil, ¿quién tiene la seguridad en el móvil? Y los que van adentro. No lo tiene la ciudadanía. La seguridad, como y creo que intentó decir Jorge, es otra cosa. No es represión, no es mayor cantidad de elementos, es capacitación y es poder suplantar la agresión por la ciencia y la capacidad.
y que nuestra sociedad se sienta seguro, no porque ve un móvil policial o porque ve los rondines, sino porque realmente sabe que en las fuerzas de seguridad, como su palabra lo dice, el término lo dice, va a encontrar el respaldo y el respeto hacia sus derechos. Claro, yo creo, yo retomo un poco la idea de Fede con la que coincido, quiero decir que coincido con todo lo que han dicho mis amigos acá presentes, ¿no? Pero creo que Fede ha colocado el punto realmente. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos una experiencia muy concreta, que es el planteo que vos hacés. Aumentar la represión de alguna manera, y sabemos a qué conduce, a los escuadrones de la muerte, a las policías bravas, a las policías de gatillos fáciles, a la destrucción de niños como ocurrió en el Brasil, que evidentemente eso genera una inseguridad terrible porque proviene de las mismas fuerzas que deben garantizar la seguridad. Ahora bien, yo lo que a mí me preocupa es el planteo que vos hacés. ¿Cómo actuamos ahora? Porque yo estoy de acuerdo que debemos, la educación, estoy de acuerdo en que debemos buscar una reforma del Poder Judicial y de la justicia, todo lo que hemos trabajado sobre el nuevo código. Escuchaba lo que él decía recién de lo que la experiencia en el terreno del proyecto de menores que quedó dormido. Lo mismo nos pasó a nosotros con un proyecto de Código Procesal Penal que pretendía agilizar y dar transparencia más rápido. Bueno, esos son problemas de otra índole. Pero, ¿cómo logramos la prevención de la actividad? A mí me preocupa en este momento, siguiendo tu planteo, no tanto qué pasa después, como evitar que pase. Ese yo creo que es el gran desafío. Y realmente entiendo que la única medida sería, en este sentido, tratar de lograr una policía eficaz. Claro, yo absolutamente de acuerdo. Yo hago este planteo porque, y coincido, incluso lo dije en mi comentario, de que el gobierno lamentablemente se olvidó de este tema cuando se ha tomado el tema de la seguridad, que tiene que ver con nuestras libertades, como una cuestión también contable del presupuesto. Pero algo más importante que le hizo mención Jorge, el tema de la proliferación de las seguridades privadas. Exacto. Cuando la función es función específica y fundamental del Estado. Es decir, la privatización ha estado tan de moda y está tan de moda que llegó a una función específica y fundamental del Estado. Porque nosotros, ¿qué es lo que debemos exigirle al Está Estado? privatizando la justicia también. Claro, entonces vamos a llegar a un momento que también... Entonces, hay una cosa muy clara en todo esto. Yo, siguiendo lo del doctor Vázquez Rossi, sinceramente, y lo digo en forma personal, yo ese interrogante lo tengo hoy. Ya no, ¿cómo prevenimos? Claro. No lo sé. Yo tampoco. No lo sé porque está todo cerrado. En estos momentos, ¿por qué el policía no va hoy y entra? ¿Ustedes creen que hoy el policía va a entrar no al barrio San Lorenzo, sino a 3 cuadras de Boulevard? No va a entrar. Y cuando le subo, lo llamo y le digo, escúchame, doctor, 3 hijos y 350 pesos. Claro. Y el arma que no sé si me arma, si anda. Es real. Doctor, ¿cómo quiere que yo vaya a hacer un procedimiento? Si el otro día, esto es una anécdota con la cual yo creo que ahí está la inseguridad propia de todos. Sabíamos de una chica que estaba ejerciendo la prostitución y que la tenía un señor que a la vez tenía otro chico que lo mandaba al frente a tirar a otra patota. ¿Saben cómo la siguieron a la chica? Porque no tenían móvil, en bicicleta. Todo fue bárbaro. El policía en bicicleta siguiéndola hasta que la chica tomó un colectivo. Lo siguió en bicicleta. Pero ese colectivo venía atrasado. Iba rápido. Y fue rápido y no levantó a nadie durante 4 cuadras. O sea, se quedó. Se rompió la investigación. Totalmente. No, pero esto da de alguna manera. Claro, Es la realidad. Es la realidad que vivimos. Pero es un poco lo que... Es la realidad en que Pero es vivimos. un poco lo que decía, es decir, no podemos confundir seguridad con cuestión presupuestaria tampoco. Pero eso es un problema, yo creo que escapa a, que es un problema de política económica, Exactamente, porque que sí. el ajuste económico en los países periféricos como somos nosotros ha llevado con ello a una inseguridad. Que yo me hago una pregunta, si no son los mismos países centrales los que han dicho que exista inseguridad para que luego haya represión. Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante. Yo vengo de estar con gente que que analizaba concretamente este aspecto en el caso de Colombia, que tiene serias dudas de que hay un movimiento de tratar de desestabilizar el gobierno por los mismos motivos que esto, ¿no?
Ahora, también es cierto, y yo coincido contigo en lo que dijiste insistentemente al principio, que nosotros no podemos, no nos sirve la explicación, bueno, pasa en todo el mundo. Pero en la misma experiencia que tuve, estaba hablando con gente de Costa Rica. Costa Rica siempre fue una especie de isla en el ámbito americano. Bueno, resulta que ahora Costa Rica está teniendo problemas de violencia, yo creo que esto tiene que ver con la superpoblación, las concentraciones urbanas, la falta de las pautas, la quiebra de las pautas culturales. Y el Eso consumo. yo creo es muy grave. Y el consumo. Consumo. Yo vengo de un seminario de Suiza donde sobre 5 millones de personas tienen 600.000 alcohólicos, Claro. 400.000 que están en la droga, los chicos directamente en una violencia increíble, y lo más impresionante que yo no encuentro respuesta es esta: las organizaciones no gubernamentales más importantes que quieren ayudar y nos ponen como ejemplos de violencia a Argentina, Brasil, Camerún, en el mismo estado, Exactamente. provienen de los grandes capitales que están en Suiza. Cuando uno le pregunta a los jueces de Suiza, ¿por qué razón ustedes no tienen el apoyo de UNICEF, de Terre de OMS, de Derechos del Niño? No sabemos. Acá no actúan. Pero ¿cómo no actúan si ustedes tienen tantos problemas como nosotros? De otro tipo tal vez llevados por el mismo consumo y el bienestar de no saber en qué ocupar sus horas y en llevarnos a ello. Es un poco como nosotros. Nosotros no es que nos debemos ocupar las horas porque no tenemos porque tenemos trabajo, Sino para buscar trabajo. Porque para buscar trabajo. Yo creo que acá hay dos ideas fundamentales, ¿no? Por un lado, es decir, ¿qué hacemos ahora frente al hecho, frente a esta realidad? Que tiene dos cuestiones, ¿no? Una cuestión preventiva que tiene que ver también con el presupuesto, con armar las fuerzas de seguridad, no mirar a las fuerzas de seguridad todavía como aquel uniformado de la época del proceso, sino como parte también de la sociedad. Como aquel que me protege y me representa, ¿no? Exactamente. Sí, Lo represivo sería una cuestión legal que también es un debate postergado en la sociedad, si existe este doble discurso de, por un lado, defender los derechos humanos y por otro lado, pedir más represión en voz baja. Y tal vez lo futuro es lo que proponía Susana, es decir, empezar a trabajar en otros ámbitos. Pero yo creo que también la Sí. escuela como institución Sí. barrial, como institución propia del Estado y efectora en el territorio, hoy puede hacer cosas. Hoy la escuela puede convocar a la comunidad y empezar a discutir, inclusive con el personal policial, inclusive con el resto de los efectores del Estado, porque la escuela sigue ocupando en la pirámide social tiene una representación muy significativa, y si la escuela convoca, el barrio responde. Pero si no, lo que dice Fede, si estos temas no se debaten, Claro. no solo en la superestructura, sino en la base social, me parece que es tirarlo para adelante, y en esto yo creo que no hay presupuesto que alcance. No se resuelve poniendo una comisaría en cada esquina. No, Creo no, que no, es no. Eso es cierto. absolutamente improbable que mejore esto. Si no hay un plan, primero un plan de mediano, corto y largo plazo, ¿sí? Sí, con etapas, pero hay instituciones que pueden trabajar ya en la concientización. A ver, ¿qué temas podemos charlar con nuestros chicos? Hoy estamos expulsando de la escuela secundaria el 52% de nuestros chicos. Esos chicos que expulsamos son generalmente los de los, obviamente, Sí, de los barrios marginales. Más que marginales son los empobrecidos. Y los empobrecidos, El otro sí. problema que estamos hablando. Bueno, entonces, la escuela no tiene nada para hacer. ¿Cómo no va? Con la carga, insisto, con el lugar casi sagrado que la sociedad todavía le sigue apuntando a la escuela, con poder de convocatoria, con reunir a los efectores y a los actores principales de los barrios. Y ¿Cómo desde- se discute? ¿Qué queremos? Y desde la escuela recuperar lo que fueron, por lo menos en nuestra época, los servidores públicos. Y dentro de los servidores públicos, el agente de policía, como decía Jorge, que protegía, no que Correcto, reprimía. correcto. Es decir, nosotros también estamos soportando ahora un desprestigio dentro de las fuerzas de seguridad, bien ganado o no, es cuestión de otro debate, donde las fuerzas de seguridad que fueron utilizadas por las fuerzas militares para la represión, recuperado el periodo democrático, llegan a ser malas palabras. Entonces ahora hay que recuperar lo que significa el uniforme de azul en la sociedad. El agente que ayudaba a cruzar la calle, la gente que nos Controlaba el protegía. tránsito en una época. Exactamente, es decir, eso es lo que a través de la escuela, como dice ella, recuperar esa imagen. Porque eso además produce una conducta social y Absolutamente. una Y una sensación psicología, de confianza. exacto, Sí. y una psicología social
de seguridad. Y también esa seguridad y esa psicología social te lleva al respeto de los derechos. Es decir, inconscientemente, técnicamente puede que doña Rosa, como dice alguien, no sepa que está defendiendo su derecho de propiedad, pero sabe que eso no le corresponde y no lo toma. Gracias por haber estado aquí esta noche.